Las Waffen-SS pasaron a la historia por convertirse en el ejército multinacional y multirracial que luchó a favor del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, y a pesar de ostentar ese título, originalmente antes del conflicto esta fuerza de choque fue pensada como la precursora de un ejército racialmente germánico, encargado de defender la Alemania nacionalsocialista. Cuando Adolf Hitler alcanzó la Cancillería el 30 de enero de 1933 y se proclamó Führer del Tercer Reich, ordenó al Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, la creación de una especie de guardia de corps que ejerciese funciones de escolta y protección a su persona. Encomendada la tarea al SS Gruppenführer Sepp Dietrich, fueron seleccionados 120 voluntarios del Cuerpo de Seguridad de Hitler, Stoßtrupp Adolf Hitler, los cuales recibieron un entrenamiento militar especial antes de agruparse en la SS Stabswache. La Stabswache ubicó a su personal en el cuartel Alexander de la calle Friedrichstraße de Berlín, muy cerca de la Cancillería del Reich, donde a partir de mayo de 1933 amplió su plantilla con 3 nuevas compañías que se agruparon en el Sonderkommando Zosen. Dichas unidades, que fueron previamente adiestradas por comisarios de la Gendarmería y oficiales del Ejército de la República de Weimar, Reichswehr, se dedicaron a abortar misiones antiterroristas y a disolver eventuales manifestaciones de grupos revolucionarios de izquierda. Gracias a las innumerables solicitudes de inscripción, en junio de 1933 se reclutaron 3 nuevas compañías que integraron el Sonderkommando Jüterbog, siendo dicha formación fusionada al Sonderkommando Zosen en septiembre durante una celebración del Congreso del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, NSDAP, que terminó con la creación del estandarte Adolf Hitler Standarte. Esta nueva guardia, que fue presentada al público el 9 de noviembre de 1933 en una ceremonia frente al templo Feldherrnhalle de Múnich, mediante un juramento de fidelidad al Führer, fue definitivamente rebautizada con el nombre de Leibstandarte SS Adolf Hitler. A finales de 1933, la Leibstandarte SS Adolf Hitler, o LAG, fue ubicada en el cuartel de Berlín-Lichterfelde, con un personal de 986 soldados alemanes y austríacos, los cuales fueron ampliados en 1935, con un total de 2.551 efectivos. Entre sus funciones a realizar estuvo la de proteger la Cancillería del Reich mediante patrullas móviles o fijas en turnos de 24 horas al día, o escoltar al Führer a mítines y reuniones públicas. Al mismo tiempo, también ejercieron algunas labores secundarias como vigilar el cuartel general de la Gestapo, e incluso algunos miembros fueron elegidos como ayudantes del propio Hitler en servicios de criados, choferes o camareros. Mientras el Leibstandarte Adolf Hitler se iba constituyendo en Berlín, simultáneamente fueron proliferando otras unidades similares en Alemania de forma independiente a la Allgemeine SS. Bautizadas como SS Verfügungstruppe, estas fuerzas de choque estuvieron conformadas por tropas político-paramilitares que siguieron un estricto entrenamiento centrado de manera muy exclusiva en el deporte y el atletismo. Varias fueron SS Verfügungstruppe, que se distribuyeron de forma irregular por el Tercer Reich. El primero fue el SS Standarte I WT, también conocido como Deutschland, que al mando del Sturmbannführer Felix Steiner tuvo una estructura de regimiento de infantería, mientras que poco después fueron organizados el SS Standarte II WT o Germania y el SS Standarte III WT o Der Führer. La Allgemeine SS había pasado a controlar todos los recintos penitenciarios de Alemania, desde que las SA habían sido desplazadas de estas funciones tras la Noche de los Cuchillos Largos de 1934. Desde entonces, los campos de concentración como Dachau dependían del SS Gruppenführer Theodor Eicke y de una serie de compañías denominadas Wachverbände, las cuales a su vez se dividían en pequeños pelotones conocidos como Wachtruppe. A partir de 1935, todas las Wachverbände adscritas a la Allgemeine SS fueron separadas y convertidas unidades completamente independientes, las cuales únicamente quedaron sometidas a las órdenes directas del propio Heinrich Himmler. Dichas fuerzas de seguridad, a su vez,
se fragmentaron y reconvirtieron a sus Wachtruppe en 5 batallones independientes denominados Wachtsturmbahn. A partir de 1935, todas las Wachverbände, adscritas a la Allgemeine SS, fueron separadas y convertidas unidades completamente independientes, las cuales únicamente quedaron sometidas a las órdenes directas del propio Heinrich Himmler. Dichas fuerzas de seguridad, a su vez, se fragmentaron y reconvirtieron a sus Wachtruppe en 5 batallones independientes denominados Wachtsturmbahn. Waffen-SS o SS Armadas fue el nombre que se otorgó a todas aquellas unidades adscritas a las SS, pero sin estar vinculadas a la Allgemeine SS. De todas estas, las más destacadas al comienzo de su existencia serían las formaciones Leibstandarte SS Adolf Hitler, SS Verfügungstruppe y la SS Totenkopfverbände. Oficialmente, el primer bautismo de fuego de las Waffen-SS lo protagonizó la Leibstandarte SS Adolf Hitler en la noche de los cuchillos largos, cuando 40 miembros de la unidad, liderados por el SS Obergruppenführer Sepp Dietrich, contribuyeron a la detención y purga de numerosos miembros de la milicia de las SA que infructuosamente habían intentado volverse contra Hitler. 4 años más tarde, en marzo de 1938, la misma Leibstandarte SS Adolf Hitler, reconvertida en una fuerza motorizada, participó en la anexión de Austria recorriendo 1000 kilómetros en tan solo 48 horas, mientras que al año siguiente, en 1939, tomó parte en la ocupación pacífica de los Sudetes y Checoslovaquia. Varios eran los requisitos exigidos para poder ingresar en las Waffen-SS. Primeramente, los candidatos debían cumplir unas condiciones físicas impecables, medir como mínimo 1 metro con 80 centímetros de altura y estar en una edad comprendida entre los 16 y 22 años, además de disponer de un árbol genealógico exclusivamente ario y ostentar una pureza racial con la consiguiente limpieza de sangre. Superados estos exámenes, los jóvenes escogidos debían firmar un compromiso que cambiaba según el rango. Los soldados lo hacían por un periodo de 4 años, los suboficiales por 12 y los oficiales por 25. Habitualmente las condiciones dentro de las Waffen-SS solían ser muy duras tanto física como psicológicamente, y los cadetes debían someterse al sistema jurídico y al código disciplinario de las SS. Normalmente se hacían pruebas de resistencia mucho más extremas de lo normal, como en el combate personal o en las marchas, algo que se iba complementando con los más diversos deportes y largas horas de disparo en las galerías de tiro. Precisamente las maniobras se hacían con fuego real e incluso se utilizaban proyectiles de verdad para simular bombardeos de artillería. Fuera del ámbito militar, los voluntarios recibían clases de adoctrinamiento ideológico y otras materias como estrategia o historia nacional, que iban compaginando con la instrucción. Gracias a ello, y una vez completado el adiestramiento, los futuros miembros de las Waffen-SS salían convertidos en auténticos superhombres y en atletas muy eficaces. Juramento de las SS. Yo te juro, Adolf Hitler, Führer y Canciller del Reich, fidelidad y valor. Prometo obediencia a ti, a los superiores por ti designados. Que Dios me ayude. Historia de las Waffen-SS. Compuesto por un centenar de nacionalidades distintas procedentes mayoritariamente de Europa y Asia, los voluntarios que nutrieron sus filas constituyeron la vanguardia del fascismo y un cuerpo de élite que por su eficacia pasaría a los anales de la historia militar. Oficialmente, el primer bautismo de fuego de las Waffen-SS tuvo lugar el mismo día del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, cuando los grupos SS, Leibstandarte Adolf Hitler, Totenkopf, Germania y Deutschland cruzaron la frontera del Tercer Reich para invadir Polonia. Formando parte del ejército alemán, Wehrmacht, de manera provisional, el grupo SS Totenkopf atravesó el corredor polaco y contribuyó a la captura de Danzig. El grupo SS Leibstandarte participó en la batalla de Bzura y en el asedio a Varsovia. El grupo SS Deutschland se distinguió en la ocupación de Brest-Litovsk y el grupo SS Germania protagonizó un rápido avance en Galitzia. Concluida la campaña de Polonia y desatadas las hostilidades entre el Eje y los aliados,
Todos los grupos SS pasaron a depender definitivamente de las Waffen-SS y se convirtieron en una institución completamente independiente de las Fuerzas Armadas Alemanas, Heer. Desde entonces hubo cambios significativos como la ampliación del grupo SS Leibstandarte en la primera división SS Panzer Leibstandarte Adolf Hitler y del grupo SS Totenkopf en la tercera división SS Panzer Totenkopf, mientras que los grupos SS Deutschland y Germania se fusionaron en la división SS Befügnung, además de crearse la cuarta división SS de Policía Polizei, integrada por agentes de los cuerpos policiales militares y la gendarmería. Al producirse la invasión de Europa Occidental el 10 de mayo de 1940, las Waffen-SS tomaron parte activa en la campaña acompañando al ejército alemán, aunque operando de forma autónoma. Tanto la primera división SS Panzer Leibstandarte como el grupo SS Der Führer atravesaron la frontera con Holanda y se hicieron con el control de numerosos canales en el interior de los Países Bajos, al mismo tiempo que en Bélgica, la división SS Befügung, que seguía la estela de la séptima división Panzer Fantasma del general Erwin Rommel, cooperó en la ruptura del frente protegido por el ejército franco-belga sobre los bosques de las Ardenas. No todas las acciones realizadas por las Waffen-SS en la invasión del frente occidental fueron ejemplares porque cometieron algunos crímenes de guerra. Por ejemplo, el 16 de mayo de 1941 destacamento de la tercera división SS Panzer Totenkopf ametralló a 100 prisioneros británicos del segundo regimiento Royal Norfolk a las afueras de Le Paradis, mientras que un pelotón de la primera división SS Panzer Leibstandarte fusiló a otros 80 ingleses en la aldea de Wormhout. Rápidamente todo el frente occidental se derrumbó al norte de Francia en junio de 1940, participando la primera división SS Panzer Leibstandarte en la marcha hacia el puerto de Dunkerque, que terminó con la captura de decenas de miles de soldados anglo-franceses y en la evacuación de los supervivientes hacia el Reino Unido. Pocos días después, a mediados de mes, las Waffen-SS reanudaron el avance hacia el interior de Francia y la costa del Océano Atlántico. Durante esta carrera, la cuarta división SS de Policía Polizei limpió de enemigos el bosque de Argonne. La tercera división SS Panzer Totenkopf entró en Burdeos y la división SS Befügung conquistó Biarritz. Terminada la campaña, Adolf Hitler se sintió tan satisfecho con las Waffen-SS, sobre todo con la primera división SS Panzer Leibstandarte, que en una reunión con sus veteranos en Metz les comunicó: «Vosotros que lleváis mi nombre, tendréis el honor de encabezar en el futuro todos los ataques de Alemania». Pensadas las Waffen-SS como un ejército nórdico según sus teóricos, el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, decidió poner en marcha su idea entre finales de 1940 e inicios de 1941. Fue así nació el proyecto de las legiones nórdicas, integradas por voluntarios extranjeros de raza nórdica o escandinava, procedentes de las ocupadas Noruega, Dinamarca, Holanda y la parte de Flandes en Bélgica, e incluso de las neutrales Suiza y Suecia, o la cobeligerante Finlandia. Entre las unidades más famosas estuvieron la Legión Noruega Norwegen, compuesta por voluntarios noruegos, el cuerpo danés Freikorps Danmark por daneses, la Legión holandesa Nederlande por holandeses, la Legión flamenca Flandern por belgas flamencos y la tercera compañía SS de granaderos sueca Schwedische por suecos, las cuales se acabaron fusionando en la 11ª División SS de granaderos Nordland. Simultáneamente se crearon nuevas formaciones mixtas de alemanes con nórdicos y escandinavos, como la 5ª División SS Panzer Viking o Vikingo, al mando del general Felix Steiner, o la 6ª División SS de Montaña Nord, que incluyó algunos esquiadores finlandeses. No obstante, también se continuó con la organización de fuerzas exclusivamente alemanas, como la ampliación de la división SS Befügung en la segunda división SS Panzer Das Reich, liderada por el general Paul Hauser. De haber terminado la Segunda Guerra Mundial entre 1940 y 1941, tal y como esperaban las altas esferas del Tercer Reich, las Waffen-SS habrían sido un ejército puramente ario y nórdico como inicialmente habían planteado sus impulsores. Sin embargo, factores como la prolongación de la contienda en el tiempo,
la extensión del conflicto más allá del norte de Europa hacia otros escenarios, Mar Mediterráneo, Europa Oriental, los Balcanes, África, Asia, y sobre todo mantener una alianza con los más dispares países que racialmente en nada se asemejaban a Alemania, Italia y Rumanía con la raza latina, Bulgaria y Eslovaquia, con la raza eslava, Japón y manchúcuo con la raza asiática, Hungría con la raza magiar o Irak e Irán con razas perso-árabes, entre otros ejemplos. Echaron por tierra la propaganda nacionalsocialista de justificar la guerra como una defensa de la limpieza de la sangre alemana. De hecho, este inesperado devenir geopolítico de la situación diplomática y estratégica forzó al Tercer Reich a amoldar sus postulados dentro de un mundo que poco a poco se iba globalizando, y por tanto a las Waffen-SS a ir dejando de lado de puertas hacia afuera la doctrina nacionalsocialista e ir incluyendo la mucho más sugestiva doctrina fascista. Precisamente el fascismo, a diferencia del nacionalsocialismo, era una ideología antirracista y universal que había surgido como contrapeso de la internacional comunista, el Comintern. Gracias a ello, las Waffen-SS dejaron de ser un ejército compuesto de legiones nórdicas para convertirse en un ejército de legiones extranjeras sin importar la raza, etnia, nacionalidad o religión. El 6 de abril de 1941 las Waffen-SS tomaron parte activa en la invasión de los Balcanes conocida como Operación Marita. Por ejemplo, sobre Yugoslavia, la segunda división SS Panzer Das Reich fue clave en la campaña porque uno de sus destacamentos, cuyos soldados embarcaron en una serie de botes de remo, cruzaron el río Danubio a las afueras de Belgrado, lo que les facilitó entrar sin ser vistos en las calles de la capital y secuestrar a todos los miembros del gobierno yugoslavo. Al mismo tiempo, en Grecia, la primera división SS Panzer Leibstandarte del general Sepp Dietrich aplastó a un conglomerado de tropas griegas, británicas y neozelandesas a la altura del paso de Klidi, conquistó a continuación el paso de Clisura y por último aniquiló el 20 de abril al tercero cuerpo griego, haciendo más de 11.000 prisioneros enemigos. Ocupados los Balcanes, inmediatamente afloró en Yugoslavia una guerrilla partisana liderada por el mariscal Josip Tito, que obligó a las Waffen-SS a dejar de lado sus perjuicios raciales y comenzar a levantar masivamente unidades de voluntarios no arios. Fue así como nació la 13ª División SS de montaña croata Handschar, compuesta por voluntarios croatas, la 21ª División SS de montaña Skanderberg por albaneses y kosovares, la 23ª División SS de montaña Bosnia Kama por musulmanes bosnios y el primer destacamento SS especial serbio Belgrado por serbios y montenegrinos, cuyas tropas se distinguieron notablemente combatiendo contra los partisanos a lo largo de Serbia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Albania, Kosovo y Macedonia. Simultáneamente, las Waffen-SS se dedicaron a reclutar a alemanes étnicos de los Balcanes, además de algunos mestizos germano-yugoslavos, a los cuales integraron en la 7ª División SS de montaña Prince Eugen, que se convertiría en una fuerza de élite antipartisana. Cuando el Eje inició la invasión de la Unión Soviética en la Operación Barbarroja, el 22 de junio de 1941, las Waffen-SS por primera vez tendrían una enorme participación con numerosos efectivos. Según su zona asignada, el despliegue fue el siguiente. El grupo de ejércitos norte incluyó a la 3ª División SS Panzer Totenkopf y a la 4ª División SS de Policía Polizei. El grupo de ejércitos centro a la 2ª División SS Panzer Das Reich. El grupo de ejércitos sur a la 1ª y 5ª Divisiones SS Panzer Leibstandarte y Viking. Y el grupo de ejércitos finlandés a la 6ª División SS de montaña Nord. Operacionalmente, la actuación de las Waffen-SS en la campaña de la URSS fue muy positiva en todos los sentidos. Por ejemplo, la 2ª División SS Panzer Das Reich contribuyó a la destrucción de la Bolsa de Minsk y la posterior conquista en la capital de Bielorrusia. Mientras que la 3ª División SS Panzer Totenkopf fue fundamental en la ocupación de Lituania, Letonia y Estonia, exactamente igual que la 4ª División SS de Policía Polizei, en asediar Leningrado. Sin embargo, el mayor éxito lo cosecharon en Ucrania las 1ª y 5ª Divisiones SS Panzer Leibstandarte y Viking,
tras la captura de 500.000 de soldados soviéticos en la Bolsa de Kiev, lo que constituyó la mayor victoria de la historia militar hasta la fecha. No obstante, y a pesar de los triunfos obtenidos, hubo también ciertos reveses como la casi aniquilación de la 6ª División SS de Montaña Nord en la península de Kola, que obligó a su repliegue de Finlandia, o durante la batalla de Moscú a finales de 1941, que implicó la evacuación de la 2ª y 3ª División SS Panzer Das Reich y Totenkopf de las bolsas de Smolensk, Borodino y de Milyansk, en esta última infligiendo una severa derrota al Ejército Rojo. Mundializado el conflicto tras el ataque de Japón a Estados Unidos en Pearl Harbor a finales de 1941, las Waffen-SS ampliaron enormemente sus efectivos hasta los 200.000 hombres de cara a lo que se vislumbraba iba a ser una lucha que consumiría grandes recursos. Así fue como nacieron nuevas formaciones alemanas como la 8ª División SS de Caballería Florian Geyer, que combatió en la batalla de Rzew, o la 9ª División SS Panzer Hohenstaufen, que actuó como fuerza de guarnición en la costa de Francia. Respecto a las unidades extranjeras, se levantaron la brigada SS Flamenca Langemarck, con voluntarios belgas flamencos que participaron en el asedio de Leningrado, la brigada SS Valona Wallonie, con voluntarios belgas valones que tomaron parte en el cruce del río Don, o la 1ª División SS de Caballería Cosaca Kosaken, compuesta por jinetes cosacos y calmucos procedentes de las estepas del Don, Kubán, Terek y calmucos que lucharon en la campaña del Cáucaso durante el verano de 1942. Tras la derrota del Eje en la batalla de Stalingrado, que en febrero de 1943 modificó el curso de la Segunda Guerra Mundial en favor de los aliados, las Waffen-SS agruparon a la 1ª, 2ª, 3ª y 5ª Divisiones SS Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf y Wiking en el cuerpo SS Panzerkorps, al que dotaron de los nuevos modelos de tanques Panzer y Tiger. Esta fusión de fuerzas llevó a las Waffen-SS a reconquistar la ciudad de Kharkov, causando un significativo revés al Ejército Rojo, y posteriormente a la Operación Ciudadela, que siguió con la batalla de Kursk, donde el cuerpo SS Panzer destruyó en una sola jornada más de 300 tanques soviéticos en la batalla de Prokhorovka. Desgraciadamente, el desembarco de las tropas anglo-estadounidenses en Sicilia durante la Operación Husky obligó a la intervención de las Waffen-SS en Italia, como por ejemplo hizo la 1ª División SS Panzer Leibstandarte, desarmando a las unidades del ejército italiano que acababa de cambiarse al bando de los aliados, o la recién creada 16ª División SS de granaderos Reichsführer, que en el otoño de 1943 cubrió la retirada de las tropas alemanas de Cerdeña, Córcega y el sur de la península itálica. Simultáneamente en la URSS, el cuerpo SS Panzer y la nueva 12ª División SS Panzer Hitlerjugend, integrada por adolescentes de las juventudes hitlerianas, continuaron peleando primero en la cabeza de puente del río Kubán, a continuación en la cuenca de los Donetsk y luego en las orillas del río Dnieper, causando elevadas pérdidas a los rusos, como por ejemplo sucedió en Zitomir. Aproximadamente más de 1 millón de soldados integraron las Waffen-SS durante la Segunda Guerra Mundial, de los cuales el 75% fueron extranjeros. Esta cifra sin duda aportó a la institución tanto por parte de sus simpatizantes como de sus detractores los apelativos de ejército multinacional, ejército multirracial, ejército paneuropeo e incluso ejército internacional. Europa Oriental constituyó la región geográfica del mundo que más voluntarios aportó a las Waffen-SS. Por ejemplo, en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se levantaron las 15ª y 19ª Divisiones SS de granaderos letonas Letische I y Letische II con nacionalistas letones y unos pocos lituanos, los cuales fueron agrupados en el 6º Cuerpo SS letón Letische, al mismo tiempo que más al norte se organizó la 20ª División SS de granaderos Estonia Estonice, con soldados estonios que deseaban librarse del yugo soviético. Simultáneamente en Rusia, Bielorrusia y Ucrania se crearon nuevas formaciones eslavas como la 14ª División SS de granaderos ucraniana Galitzia, con independentistas ucranianos,
la 29ª División SS rusa Russische con rusos blancos y la 30ª División SS bielorrusa Weissrutenische con nacionalistas bielorrusos y rutenos, además de unidades más exóticas como el 15º Cuerpo SS de Caballería Cosaco Kosaken con jinetes cosacos de las estepas o la Primera Brigada SS de Cazadores de Montaña Tártara Tatariche con tártaros de Crimea. Europa Occidental fue la otra gran área geográfica en donde el fenómeno Waffen-SS adquirió un amplio apoyo. Solamente en los Países Bajos se crearon las 23ª y 34ª Divisiones SS de granaderos holandesas Nederland y Landstorm Nederland, respectivamente con voluntarios holandeses, mientras que en Bélgica se levantaron la 27ª División SS de granaderos flamenca Langemarck, con independentistas belgas flamencos, y la 28ª División SS de granaderos Valona Wallonie, con belgas valones de origen francófono, adscritos al partido rexista del general Léon de Grelle. Respecto a la Francia de Vichy que lideraba el mariscal Philippe Pétain, se organizó la 33ª División SS de granaderos francesa Charlemagne o Carlomagno con voluntarios galos, y en Italia la 29ª División SS de granaderos italiana Italianische, con fascistas italianos y militantes de los camisas negras de la República de Saló de Benito Mussolini. También la neutral España aportó la unidad SS española Ezquerra, con miembros de la Falange, la ocupada Noruega al batallón SS de esquiadores noruego Norge, e incluso del Reino Unido nació el cuerpo SS libre británico British Free Corps, con antiguos prisioneros ingleses simpatizantes de la Unión de Fascistas Británicos, British Union of Fascists, que se unieron a la causa alemana. Europa Central y los Cárpatos fueron otro foco importante de voluntariado dentro de las Waffen-SS. Por ejemplo, Hungría fue la nación que más unidades aportó, como la 22ª División SS de Caballería Húngara María Teresa, la 25ª División SS de Granaderos Hunyadi I, la 26ª División SS de Granaderos Hunyadi II y la 37ª División SS de Caballería Lutzow, cuyas filas se nutrieron de anticomunistas magiares y afiliados al movimiento de la Cruz Flechada. Simultáneamente en la vecina Rumanía nació la División SS de Granaderos Rumana Rumanische, con legionarios de la Guardia de Hierro, y en Bulgaria el Regimiento SS de Granaderos Búlgaro Bulgarische, con anticomunistas búlgaros. Otras formaciones curiosas fueron la 24ª División SS de Montaña Karlsjäger, que se organizó entre las fronteras de Austria, Eslovenia e Italia como una fuerza mixta de austríacos, eslovenos e italianos, además de constituirse como unidad canina de perros. Asia fue el segundo continente que con más voluntarios contribuyó a la multinacionalidad de las Waffen-SS. Uno de los casos más famosos fue la Legión SS India Libre Freis Indien, compuesta por miles de nacionalistas hindús al mando del político Chandra Bose, que fue creada con la única intención de luchar por la independencia de la India respecto al Reino Unido. Al mismo tiempo fue organizado el Regimiento SS Turkestano-Turkestán, con voluntarios de Asia Central, Kazajistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Afganistán, Pakistán, Xinjiang, Mongolia y Tanutuba, que lucharían para separarse de la URSS. Mientras que en el Cáucaso se levantaron el Grupo SS Georgiano Georgien, con soldados de Georgia, el Grupo SS Armenio Armenien, con tropas de Armenia, el Grupo SS Azerí, Azerbaiyán, con musulmanes de Azerbaiyán, y el Grupo SS Nordcaucásicos, Nordcausasien, con guerrilleros chechenos, ingusetios, dagestanos, osetios, cherkeses, balcares, abjasios, ciscaucásicos y otras tribus del norte del Cáucaso. De lugares mucho más alejados de los frentes bélicos existieron también un número significativo de voluntarios en la Waffen-SS. Por ejemplo, de África y Oriente Medio hubo varios árabes y algunos norteafricanos negros del Sahel, mientras que de Asia Oriental se enrolaron un grupo muy reducido de voluntarios procedentes de China, Japón, Tailandia, Indonesia y Nueva Guinea. Respecto a América, se alistaron unos pocos aventureros de Cuba, Brasil, México, Honduras y Chile, siendo nativo de este último país el general Peter Hansen, que lideraría una de las divisiones de granaderos. Simultáneamente con prisioneros de Norteamérica, se intentó crear la Brigada SS estadounidense George Washington con ciudadanos de Estados Unidos,
y la Commonwealth, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Irlanda, aunque sus candidatos serían finalmente dispersados en otras unidades de la institución. Por último, hubo ciertos voluntarios de los países ocupados como Grecia o Luxemburgo que se repartieron desigualmente en varias divisiones o de naciones neutrales como Portugal y Turquía, en las que se aplicó el mismo método. Fuera del ámbito extranjero, Alemania también continuó con su apuesta de ampliar las Waffen-SS con personal exclusivamente germánico. Fue así como nacieron la 10ª División SS Panzer Frundsberg como fuerza de guarnición blindada en Francia, la 17ª División SS de Granaderos Gotz von Berlichingen, con alemanes étnicos de Alsacia y Lorena, la 18ª División SS de Granaderos Horst Wessel, con voluntarios de la milicia de la CSA, la 32ª División SS de Granaderos 30 de enero con tropas de reserva y la 38ª División SS de Granaderos Nibelungen, con cadetes de la Escuela Militar de Bad Tölz. Sin embargo, la más llamativa de las nuevas formaciones fue la 36ª División SS de Granaderos Dirlewanger, al mando del coronel Oskar Dirlewanger, la cual se haría tristemente popular por estar compuesta de antiguos presidiarios de toda Europa, entre los que había asesinos, ladrones, violadores, pederastas, pirómanos, terroristas, cazadores furtivos, etc., quienes sembrarían el terror a lo largo de varios pueblos y aldeas del continente. A inicios de 1944 la situación era muy delicada para el eje, y por tanto las Waffen-SS tuvieron que sacar el máximo partido a su rendimiento. Uno de los máximos ejemplos de ello fue la batalla de la Bolsa de Korsun-Cherkasy, donde la 2ª y 5ª División SS Panzer, Das Reich y Wiking fueron rescatadas del cerco al que fueron sometidas por el Ejército Rojo gracias a la intervención en última instancia de la 28ª División SS de Granaderos belga Valona-Wallonnier, al mando del general León de Grelle, quien llegó a ser condecorado con la Cruz de Hierro tras sobrevivir a más de 50 combates cuerpo a cuerpo. Simultáneamente en la batalla de Narva que se libraba en los países bálticos, las unidades 11ª División SS Nordland, 15ª y 19ª Divisiones SS de Granaderos Letonas, Letische 1 y 2, 20ª División SS de Granaderos Estonia, Estonische, 23ª División SS de Granaderos Holandesa, Nederland, la 27ª División SS de Granaderos Belga Flamenca, Langemark, y la 28ª División SS de Granaderos Belga. Valona-Wallonnier resistieron heroicamente las embestidas a los soviéticos provocándoles más de 500.000 bajas a costa de muy pocas propias, lo que salvó al grupo de ejércitos norte de derrumbarse y favoreció el repliegue hacia la península de Curlandia junto al mar Báltico. Únicamente en el Ártico, concretamente en el sector de Laponia, la 6ª División SS de Montaña Nord y el batallón SS de esquiadores noruego tuvieron ciertas dificultades en mantener la línea del frente en Finlandia. Al mismo tiempo en Italia, la 16ª División SS de Granaderos Reichsführer y la 29ª División SS de Granaderos Italiana, Italianische, rechazaron a las tropas angloamericanas en la batalla de Anzio, mientras en los Alpes la 24ª División SS de Montaña, Kartjäger, aniquiló un gran cúmulo de formaciones partisanas ítalo-yugoslavas. Cuando se produjo el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944, la 12ª División SS Panzer Hitlerjugend fue la primera unidad de las Waffen-SS en entrar en contacto con las fuerzas desembarcadas y ser las protagonistas las juventudes hitlerianas en destruir varios tanques enemigos. Al día siguiente, el 7 de junio, las primera y segunda divisiones SS Panzer, Leibstandarte y Das Reich llegaron a los bosques típicos de arbustos en Normandía, donde consiguieron frenar en seco el avance del ejército estadounidense hacia la península del Cotentin. Exactamente igual que hicieron las 9ª y 10ª divisiones SS Panzer Hohenstaufen y Frundsberg al ejército británico del mariscal Bernard Montgomery en la batalla de Caen. Entre las acciones más destacadas entonces estuvo la batalla de Carentan, que la 17ª División SS de Granaderos Gotz von Berlichingen protagonizó contra los paracaidistas norteamericanos, o la destrucción por parte de la 10ª División SS Panzer Frundsberg de 100 tanques británicos y 3.600 soldados en el río Odón.
Sin embargo, la proeza más espectacular fue la que realizó el tanquista Michael Wittmann de la primera división SS Panzer Leibstandarte, quien al mando de un solitario blindado Tiger pulverizó en la batalla de Villers-Bocage a 27 tanques ingleses y 30 vehículos blindados. No obstante, y a pesar de estos éxitos, el ejército alemán terminaría siendo superado por el enemigo en la batalla de Falaise y las Waffen-SS se verían obligadas a refugiarse en Bélgica. Al iniciarse la Operación Bagration, que el Ejército Rojo desencadenó contra Bielorrusia en forma de una ofensiva gigantesca en junio de 1944, las Waffen-SS fueron víctimas de grandes pérdidas en efectivos como las tercera y quinta divisiones SS Panzer Totenkopf y Wiking en la retirada hacia Polonia, la 14ª División SS de Granaderos Ucraniana Galitzia en el sector de Brody-Tarnow, la 18ª División SS de Granaderos Horst Wessel en el río Dniester, la 33ª División SS de Granaderos francesa Charlemagne en Bobr, la 29ª División SS de Granaderos rusa en el río Vístula y el Regimiento SS Turkestano-Turkestán en Varsovia. Al mismo tiempo, en los Balcanes, la guerrilla contra los partisanos yugoslavos se incrementó con la irrupción de las tropas soviéticas en Bulgaria y Macedonia, lo que implicó que la 7ª División SS de montaña Prince Eugen, 13ª División SS de montaña croata Handschar, 21ª División SS de montaña albanesa Skanderberg y 22ª División SS de montaña bosnia Kama, junto al 15º Cuerpo SS de Caballería Cosaco Kosaken, llevaran gran parte del peso de la lucha en Kosovo, Belgrado, Bosnia-Herzegovina, Zagreb y el frente de Sirmia. Algo más al norte, en los Cárpatos, la División SS de Granaderos rumana combatió en Transilvania contra el ejército real rumano, que se acababa de cambiar al bando de los aliados tras la capitulación de Rumanía, y poco después, tanto en la batalla de Debrecen como en el posterior asedio de Budapest, las 22ª División SS de Caballería húngara María Teresa, 25ª y 26ª Divisiones SS de Granaderos Hunyadi 1 y 2 y la 37ª División SS de Caballería Lutzow resistieron casi hasta su aniquilación a los soviéticos, a los cuales también les causaron unas bajas enormes. Tampoco en el frente occidental las cosas fueron mejores para las Waffen-SS, porque tras el desembarco de los aliados en Provenza, durante la Operación Dragoon, la 6ª División SS de Montaña Nord, 17ª División SS de Granaderos Gotz von Berlichingen, 30ª División SS de Granaderos Bielorrusa Weissrutenische y el Grupo SS Azeri Azerbaiyán se replegaron hacia Alsacia y Lorena encajando graves bajas, exactamente igual que hicieron la Legión SS India Freys-Indien y la Primera Brigada SS de Cazadores de Montaña Tártara Tatarische hasta que se refugiaron en la línea Sigfrido. Afortunadamente, las cosas cambiaron a partir de otoño de 1944 en la Operación Market Garden sobre los Países Bajos, porque las 9ª y 10ª Divisiones SS Panzer Hohenstaufen y Frundsberg, en compañía de la 34ª División SS de Granaderos holandesa Landstorm Nederland, emboscaron y aniquilaron a los paracaidistas británicos, estadounidenses y polacos libres sobre las zonas de lanzamiento de Arnhem, Nijmegen y Eindhoven. Sin embargo, la acción más espectacular tuvo lugar durante la Batalla de las Ardenas entre finales de 1944 e inicios de 1945, cuando las primera, segunda, 9ª y 12ª Divisiones SS Panzer Leibstandarte, Das Reich, Hohenstaufen y Hitlerjugend irrumpieron en los bosques de Bélgica y Luxemburgo, rompiendo temporalmente el frente enemigo con los nuevos blindados King Tiger en vanguardia, logrando hacer más de 13.000 prisioneros norteamericanos y destruyendo centenares de tanques enemigos, además de avanzar 100 kilómetros hacia Le Gleise, como hizo el Kampfgruppe SS Peiper, liderado por el comandante Joachim Peiper, que sería condecorado por la increíble proeza. Numerosas acciones cometidas por las Waffen-SS a lo largo de la Segunda Guerra Mundial mancharon en algunos sentidos su historial bélico por convertirse en brutales crímenes de guerra. Uno de los episodios más famosos fue la matanza de Oradour-sur-Glane en Francia, donde un destacamento de la Segunda División SS Panzer Das Reich
asesinó a 600 civiles franceses entre varones, mujeres y niños, además de incendiar a continuación el pueblo y destruir sus ruinas. También en Italia, la 16ª División SS de Granaderos Reichsführer mató y torturó a cientos de ciudadanos italianos en ciudades como Marzabotto y Sant'Anna di Stazzema, mientras que los musulmanes de la 17ª División SS de montaña albanesa, Skanderberg, masacraron a miles de cristianos y judíos en Kosovo, exactamente igual que los del grupo SS Azeri, Azerbaiyán, que eliminaron a decenas de polacos en Varsovia. Ni tan siquiera durante la batalla de las Ardenas en Bélgica, la primera división SS Panzer Leibstandarte se libró de cometer crímenes de guerra como cuando el Kampfgruppe Peiper ejecutó a 70 soldados estadounidenses que se acababan de rendir en un episodio conocido como la Matanza de Malmedy. Sin embargo, la unidad más sangrienta por excelencia fue la 36ª División SS de Granaderos Dirlewanger, una fuerza compuesta por antiguos presos y levantada con el único fin de represaliar en la retaguardia, la cual aniquiló a miles de judíos en Ucrania durante el Holocausto, y posteriormente en el levantamiento de Varsovia, asesinó a centenares de polacos sobre el barrio de Wola, e incluso sus tropas violaron a infinidad de mujeres. A comienzos de 1945, la situación de las Waffen-SS era crítica en todos los frentes. Por ejemplo, en Hungría, tal era la desesperación por revertir la situación que las primera, segunda, tercera, novena y 12ª divisiones SS Panzer Leibstandarte, Das Reich, Totenkopf, Hochstaufen y Hitlerjugend, más la 16ª División SS de Granaderos Reichsführer, desencadenaron una alocada ofensiva en el lago Balatón, que fue rápidamente desarticulada por el Ejército Rojo en el sector de Nagikanisa-Kormen. A partir de entonces, incapaces los voluntarios de proseguir porque las Waffen-SS perdieron a sus últimas reservas de tanques, estas mismas divisiones, más la 27ª División SS de Caballería Húngara Lutzow, la División SS de Granaderos Rumana Rumanice y el Regimiento SS de Granaderos Búlgaro Bulgarische, se reorganizaron en Austria y defendieron Viena hasta la caída de la ciudad en manos de los soviéticos. Simultáneamente en la capital de Praga, la 5ª División SS Panzer Viking, la 20ª División SS de Granaderos Estonia Estonice y la 29ª División SS de Granaderos Rusa Rusiche se enfrentaron a la resistencia checa hasta la capitulación de Checoslovaquia, mientras que la 29ª División SS Granaderos Italiana Italianiche, la 24ª División SS de Montaña Kartzjäger, el 15º Cuerpo SS de Caballería Cosaco Kosaken, la Primera Brigada SS de Cazadores de Montaña Tártara Tatarische, el Regimiento SS Turkestano Turkestán y los grupos SS Georgiano, Armenio, Azerí, Norcaucásico, Georgien, Armenien, Azerbaiyán y Nordkaukasien lucharon en la ofensiva del río Po contra los aliados y los partisanos italianos hasta su completa rendición en los Alpes, exactamente igual que la 7ª División SS de Montaña Prince Eugen, 8ª División SS de Caballería Florian Geyer, 12ª División SS de Granaderos Ucraniana Galitzia, 13ª División SS de Montaña Croata Handschar, 21ª División SS de Montaña Albanesa Skanderberg y 22ª División SS de Montaña Bosnia Kama depusieron las armas ante los yugoslavos en Eslovenia. Mientras tanto, en el frente occidental, la 6ª División SS de Montaña Nord, la 17ª División SS de Granaderos Götz von Berlichingen, la 30ª División SS de Granaderos Bielorrusa Weißrutenische, la 38ª División SS de Granaderos Nibelungen y la Legión SS India Freies Indien pelearon contra el ejército estadounidense en la frontera con Suiza antes de disolverse y entregarse sus miembros prisioneros. Con la excepción de la 34ª División SS de Granaderos Landstorm Nederland, que lo hizo en los Países Bajos al ejército holandés. La batalla de Berlín en abril de 1945 fue la última gran gesta de las Waffen-SS en la Segunda Guerra Mundial porque reunió al mayor número de voluntarios de la contienda. Básicamente, las unidades participantes fueron la 4ª División SS de Policía Polizei, 10ª División SS Panzer Frundsberg,
Undécima División SS de Granaderos Nordland. 15ª División SS de Granaderos Letona Lettische. 23ª División SS de Granaderos Nederland. 27ª División SS de Granaderos Belgas Flamencos Langemarck. 28ª División SS de Granaderos Belgas Balones Wallonie. 32ª División SS de Granaderos 30 de enero. 33ª División SS de Granaderos Francesa Charlemagne. Unidad SS Española Ezquerra. Y el Cuerpo SS Libre Británico, British SS Free Corps. Todos estos voluntarios internacionales se comportaron como auténticas fuerzas de élite, asaltando a las tropas soviéticas, tendiendo trampas a las avanzadillas en las calles e inmovilizando los vehículos entre los escombros, tal y como hicieron un grupo de soldados de la 33ª División SS de Granaderos Francesa Charlemagne, que en la jornada del 29 de abril destruyeron a un total de 128 tanques rusos en la calle Wilhelmstrasse. Al mismo tiempo, los voluntarios holandeses, letones, flamencos, valones, españoles y británicos protagonizaron una heroica resistencia en torno a la Cancillería y el Reichstag, protegiendo el mismo búnker de Adolf Hitler, quien se quitaría la vida el 30 de abril. Solo una semana más tarde, el 8 de mayo de 1945, Alemania se rindió y las Waffen-SS se disolvieron para siempre. Trágico fue el destino de los combatientes de las Waffen-SS al término de la Segunda Guerra en 1945. Todos aquellos voluntarios que fueron capturados por el Ejército Rojo, como los rusos blancos, letones, húngaros, rumanos, finlandeses, etc., se los mató inmediatamente o se les deportó a los gulags de Siberia, mientras que aquellos ciudadanos con nacionalidad soviética que fueron capturados por los aliados, como los cosacos, georgianos, armenios, azerís, norcaucásicos, turquestanos o tártaros, se los extraditó forzosamente a la URSS en la denominada Operación Kill Hole, que había sido previamente pactada en la Conferencia de Yalta, por lo que sus víctimas sufrieron el mismo calvario. Similar futuro encontraron en los Balcanes los voluntarios croatas, bosnios, albaneses y serbios que fueron brutalmente ejecutados por los yugoslavos en la masacre de Bleiburg. Simultáneamente, en Europa Occidental, se desató una psicosis por parte de las nuevas autoridades y los grupos partisanos que torturaron y asesinaron a cientos de voluntarios franceses, italianos y belgas, y un número menor de holandeses, noruegos, daneses, luxemburgueses y británicos. Menos suerte tuvieron los estonios, que se rindieron a la resistencia checa en Praga porque fueron quemados vivos en hogueras humanas, los árabes y africanos, que se entregaron a las tropas coloniales francesas, que fueron fusilados sobre el terreno, o los indios capturados por los ingleses, que hacinaron inhumanamente en las jaulas de un barco de carga que los llevó hasta la India para ser encerrados en la Fortaleza Roja de Delhi. Respecto a los voluntarios que no fueron asesinados o linchados, sufrieron largas penas de prisión en cárceles y campos de concentración, trabajo esclavo o la privación de derechos civiles. Solamente se salvaron de no ser procesados los alemanes, ucranianos, bielorrusos y suecos, los primeros por ser un ejército regular reconocido, los segundos porque fueron protegidos por gestiones del Vaticano, los terceros porque se les concedió el perdón a cambio de servir en la Legión extranjera francesa, y los cuartos porque Suecia era neutral y los recibió como héroes al regresar a su patria. Hasta finales del siglo XX, las Waffen-SS pasaron desapercibidas en la historiografía, porque todavía la Segunda Guerra Mundial era reciente y aún quedaba bastante información por documentar. Sin embargo, al aproximarse el fin de la Guerra Fría en 1991 y posteriormente la entrada en el siglo XXI, las Waffen-SS adquirieron una importancia fundamental de cara al estudio del último conflicto mundial, porque constituyeron el primer ejército multinacional, que incluyó bajo una misma institución común a voluntarios de los 5 continentes, de los países de los 2 bandos enfrentados, de las colonias, de naciones neutrales, etc. Este fenómeno único, que además de hacerse realidad, algo ya difícil de por sí, también se haría popular porque la calidad multicultural de sus combatientes fue muy superior al resto de contendientes, tanto amigos como enemigos, protagonizó unas gestas bélicas espectaculares y a veces imposibles, y uno de los episodios más interesantes de la historia universal.